vamos a ver algunos comandos interesantes que hacen referencia a puntos y a circunferencias y a rectas en GeoGebra a modo de comienzo. Hemos visto ya en algún vídeo que los puntos se construyen de esta manera. Vamos al segundo menú y escogemos puntos. Bien, lo que vemos es que en la parte algebraica nos aparecen las coordenadas del punto, pero también lo podemos haber hecho al revés, como ya he dicho alguna vez. Si ponemos el punto 3,1, pues aquí nos aparece. O sea que hay una comunicación perfecta entre la parte algebraica y la parte geométrica. También esto sirve para construir puntos inversos, porque por ejemplo si cogemos el punto menos b, vemos que nos sale el d como el opuesto al b respecto al centro, al origen de coordenadas. También hemos visto que si utilizamos las minúsculas en vez de las mayúsculas, lo que se generan son vectores. Y también podemos jugar un poco con todo esto en el sentido de que, aunque el punto lo podemos dar por las coordenadas, también podemos extraer las coordenadas de los puntos. Por ejemplo, si cogemos la coordenada x de A, nos sale que es menos 5,38, como debe ser, y lo mismo con la coordenada y, que de B pues es 2,42. Vemos que todo esto va bien, o sea que podemos pasar de coordenadas a puntos y de puntos a coordenadas. Si hiciéramos lo mismo con el vector, pues también debería suceder lo mismo. La coordenada x del vector v es 1. Estos puntos son libres, en el sentido de que los podemos mover perfectamente en la pizarra, y en la parte algebraica veis que pueden cambiar, incluso el vector. El punto D, veis que aparece negro, pero esto ya lo hemos comentado, porque es un punto que no es libre, depende de la posición de A. Perdón, la posición de, ¿cuál es la que hemos utilizado? Perdón, de la posición de B. Entonces, que es el opuesto. Entonces, está ligado a la posición de B. También podemos trazar rectas y podemos hacerla a través de puntos que ya existan o de puntos que no existen todavía y que se crean sobre la marcha. Entonces, si cogemos un punto ahora y tenemos cuidado de ponerlo sobre la recta, vemos que el color no cambia o no cambia mucho, pero ese punto no es libre del todo. Nos vamos a mover. Entonces, lo mismo que el punto A y el B se mueven libremente, el G veis que viene arrastrado por la recta. Entonces, si intentamos mover el G, no podemos tirar ni para arriba ni para abajo, solo lo podemos mover sobre la recta, lo cual es importante. Y como ya sabemos, si ponemos un punto en la intersección de esas dos rectas, es ya en color negro porque está totalmente definido, no es un punto libre. Esto lo que hace es referencia a rectas. Bueno, pues vamos a borrar cositas, que tenemos aquí demasiadas cosas. Y podemos mantener, por ejemplo, un segmento y un punto por si los necesitamos luego. Podemos hacer algo parecido con circunferencias, que son pues, puntos, rectas y segmentos y circunferencias, pues va a ser de los comandos más comunes. Entonces veis que en el menú tenemos distintas maneras de crear circunferencias. Circunferencia por centro punto, centro radio, circunferencia por 3 puntos, las mismas versiones pero con semicircunferencias y arcos, y también utilizar un compás. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la primera, centro punto. Pues en este caso, esté creado o no, podemos dar el centro y estiramos hasta crear otro punto como si estuviéramos trazando con un compás. Es una opción. Otra opción es circunferencia centro-radio. Entonces empezamos por el centro y nos pide automáticamente el radio. Eso lo podemos dar en la ventana de entrada, en este caso he puesto 3. También tenemos la opción de un compás. Un compás, en este caso, como vemos la ayuda, que es importante, la ayuda nos dice que pinchemos en un segmento con los puntos extremos del radio y luego un punto. Entonces podemos coger, veis que eso ya funciona como un compás y lo podemos llevar al punto C. Entonces trazamos desde C una circunferencia con el radio dado por la longitud de este segmento.
Aunque el segmento pues, es lo que es sencillamente es el tramo de recta que va de A hasta B, veis que GeoGebra también nos da como dato numérico su longitud. Entonces, cuando metemos F, en el fondo estamos metiendo la longitud del segmento. Y estos comandos se pueden hacer también desde la barra de entrada, y vemos que también aparecen aquí de manera natural: circunferencia.origen con radio, punto origen segmento. Hay muchas posibilidades. Circunferencia.origen punto punto, circunferencia con 3 puntos, que esta no la hemos utilizado, y otras variantes que os animo a explorar. Entonces vamos con esta, la de 3 puntos, que esta también es fácil de construir. Lo que hay que hacer es darle 3 puntos a GeoGebra y nos traza la circunferencia que pasa por 3 puntos, que sabéis que se construye a partir de las mediatrices de los segmentos que tenemos aquí. Y más cosas. Esto sería con construcciones, digamos, sintéticas, con circunferencias, pero podemos hacer otras construcciones. Para ello vamos a borrar un poco la pantalla porque tenemos demasiadas cosas aquí. Aquí podríamos escribir en la barra de entrada la ecuación implícita de una circunferencia, por ejemplo, x al cuadrado. Tenemos que bajarnos de ese exponente con un cursor que nos lo baje, más y al cuadrado, por ejemplo, menos 4 igual a 0, y tenemos una circunferencia centrada en el origen de radio 2, ya que esta es la ecuación implícita correspondiente. Esta sería otra manera. En el fondo también lo podemos ver con otro tipo de comandos, que es el de curva implícita, en el que tenemos que darle la expresión de la función que corresponde a la curva implícita. En este caso, simplemente escribir la ecuación que teníamos ahí arriba, bajamos menos 1, pues sí, por menos 1, pues ahí la tenemos una distinta, y el formato es un poquito más complicado, pero tenemos aquí la circunferencia con radio unidad. Y bueno, y esto adelantando un poco noticias, también podemos utilizar curvas parametrizadas, es decir, teniendo en cuenta que la suma de coseno cuadrado y seno cuadrado es la unidad, podemos parametrizar la circunferencia con un parámetro t, como seguramente habéis visto. Veis que entonces ya interpreta automáticamente GeoGebra que estamos sumando al punto 00, que es el origen, el coseno de t más seno de t, y tendríamos una manera de trazar la misma circunferencia. En el fondo, esto corresponde a parametrizaciones de curvas, y aquí tenemos muchas variantes. La de curva implícita la acabamos de ver, es una expresión de este estilo. Aquí hemos puesto estos parámetros. Aquí lo que tenemos que decir es una expresión para la x, una expresión para la y, una expresión para la z, estuviéramos en 3 dimensiones, el parámetro que estamos usando y el valor inicial y el valor final. Pues vamos a jugar con esto. Entonces, expresión, la coordenada x, coseno de t. La coordenada y, seno de t, el parámetro es t, aunque lo sobreentiende porque solamente es la única letra que estamos utilizando. El valor inicial, vamos a hacer una variante. Vamos a hacer, en vez de hacer la circunferencia entera, que ya la tenemos, 0, y vamos a poner el valor final, vamos a poner que sea pi, y así de paso introducimos la pi. Bien, entonces ya tenemos esta curva, no la vemos porque está tapada por las anteriores, entonces la vamos a ocultar, clac, clac, y ahí tenéis la circunferencia parametrizada por x igual a coseno de t, y igual a seno de t, para que la suma sea la unidad. Es una circunferencia de radio unidad parametrizada por el parámetro t, y que varía desde 0 hasta el valor pi. Entonces tenemos aquí media circunferencia.